Ahora su Biblia en Isaías capítulo 61. Amén. Isaías capítulo 61. Comencemos en el versículo 1. Amén. ¿Están ahí? Digan amén cuando se encuentren ahí. Ok. Isaías 71, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el 2 en Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es el profeta Isaías profetizando sobre Jesús. Amén. Amén. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Amén. Para nosotros que sean los presos del pecado, los presos del enemigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Versículo es a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. De la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que todos sean salvos, ¿cierto? Amén. Que nadie perezca. Amén. Aleluya. Y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Venganza contra el enemigo que ha tenido a la humanidad, ¿cierto? En cautiverio. Amén. Atada. Entonces, el día de venganza de nuestro Dios. Amén. Y sabemos que Jesús vino a ¿qué? A destruir las obras del enemigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, esta profecía estaba hablando de Jesús y su ministerio. Amén. Amén. El ministerio de Jesús. Todo el mundo estaba separado de Dios por el pecado. Amén. Y Jesús traería reconciliación Amén. a través de su sacrificio. Jesús traería reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Ese era el ministerio de Jesús. Lo Amén. vino a cumplir. Fue profetizado por el profeta Isaías. Y mucha profecía en el Viejo Testamento habló de Jesús, del Mesías. Amén. Amén. Entonces, buenas nuevas. Son buenas noticias. Eso es lo que significa. Buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Que a través de Jesús, Él iba a traer libertad a los hombres. E iba a unir a los hombres con Dios porque estaban separados por el pecado. Amén. Amén. ¿De cuál es la buena nueva? Ahora hay oportunidad de reconciliarse con el Padre. Gloria a Dios, de una libre entrada a Dios con el sacrificio de Jesús. Amén. Amén. Pero esa separación no iba a haber más, porque Jesús era el puente para pasar Aleluya. hacia el Padre. Amén. Aleluya. Entonces era la buena nueva, el Evangelio. Amén. También se puede llamar el Evangelio de paz, también lo llaman. ¿Por qué? Por esa enemistad que tenía el hombre con Dios. Entonces, el Evangelio y la paz. Entonces, cuando dos personas, dos grupos están en enemistad y tú vienes como mediador que trae paz. Amén. Jesús vino a traer paz entre Dios y los hombres. Entonces, por eso también se Aleluya. llama el Evangelio de la paz. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, el Evangelio, la buena nueva, es el Evangelio de la paz. Amén. Amén. Jesús trajo reconciliación. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Evangelio de la paz. Amén. Lucas, pasemos a Lucas capítulo 4. Pues todos, vamos a ver aquí a través de la escritura, de que todo creyente tiene que seguir con ese ministerio de Amén. traer reconciliación. Amén. Aleluya. En Lucas capítulo 4 vamos a leer del versículo 16 al 21. Amén. Y dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que conforme a su costumbre, o sea que esta era la primera vez que él iba a la sinagoga y leía. Amén. O sea, conforme a su costumbre, él iba a la sinagoga como cualquier otro judío. ¿Dónde iban? Se congregaban ellos en la sinagoga, como el cristiano va a la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ya leímos que quien profetizó sobre Jesús, Amén. Isaías. Entonces él cogió el libro del profeta Isaías, de lo que había profetizado Isaías. Ese libro cogió. El libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que había Aleluya. profetizado Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Aleluya. Amén. Para nosotros en este momento los que están cautivos por el pecado, por Satanás. Amén. Aleluya. Y vista a los ciegos, no solo físicamente, pero espiritualmente, los que están ciegos, que no ven la salvación. Amén. Que no pueden ver que Cristo es el Salvador. Amén. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Le entró, es la palabra como que le penetró al corazón a él. Estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús declaró que era él el Mesías. Eso es lo que le declaró. Hoy esta escritura se ha cumplido en ustedes. Ellos entendieron lo que él estaba diciendo. O sea, lo que el profeta había profetizado, el profeta Isaías, y el que Jesús leía en ese momento, decía: ese soy yo. Hoy se cumple, lo que el profeta profetizó, ese soy yo. Amén. Hoy se cumple. Aleluya. Esta escritura, esta profecía en su cara, podemos decir. Aleluya. Amén. En la presencia de usted. Dice, porque aquí dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en su rostro, como dicen por ahí los muchachos, en tu cara, en your face. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Se cumplió. Gracias a que se cumplió, ¿cierto? Amén. Que no tenemos que esperar por otro. Porque ese es Jesús, Aleluya. el Señor, nuestro Salvador, el que nos vino a reconciliar con el Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el ministerio de Jesús, su ministerio es las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Esa buena noticia: el Padre me ha enviado para reconciliarlo a ustedes con Él. Ese es el Evangelio. Amén. Entonces, cuando nosotros llevamos el Evangelio, estamos trayendo la buena noticia a las personas. Hey, ustedes no deben estar más de separar al Padre. Ahora hay una entrada al Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la manera. Por eso nosotros llevamos el Evangelio, porque seguimos el ministerio de Jesús. Lo vamos a ver aquí a través de las Escrituras, de que Jesús después envió a sus discípulos Amén. para que siguieran el mismo trabajo. Aleluya. Amén. Aleluya. Él lo encomendó antes que fuera a la cruz y después que fuera a la cruz. También dio el mismo como mandato que fuera. Amén. Gloria a Dios. En Mateo, pasemos a Mateo capítulo 11. Entonces, el Evangelio, cuando nosotros vamos, donde llevamos nosotros, vamos, somos representantes de Jesús. Amén. Entonces, lo que tenemos que pedirle sabiduría cómo le presentamos a las personas el Evangelio. Amén. Y también hay oportunidades, no tenemos que pensar mucho. El Señor nos da la habilidad de cómo presentar el Evangelio a las personas. Amén. No tiene que ser algo compulsivo, ¿cierto? Amén. Pero siempre va a haber oportunidad, de una manera u otra, que podamos presentar el Evangelio a las personas.
Hay muchas maneras. Y el Espíritu Santo nos guía. Amén. No tenemos que estar todos compulsivos. ¿Okay? Amén. El Señor da la oportunidad. Amén. A través de una conversación natural, el Señor nos lleva a que le presentemos el Evangelio, abre puertas, abre oportunidad, Amén. le presentemos el Evangelio en cualquier Aleluya. lugar. Eso me ha sucedido a mí en muchos lugares. No tengo que pensar sino en una conversación natural. El Señor abre la puerta para que el Evangelio sea presentado a la persona que lo necesita. Amén. Y a veces es un otro cristiano que necesita guía, el Señor te da palabra para que lo guíe. Amén. Amén. En Mateo capítulo 11, vamos a leer del 1 al versículo 6. Amén. Del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: y hace saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven. Recuerden la profecía, ¿cierto? Amén. Los ciegos ven. Amén. Estaba haciendo lo que había sido profetizado sobre él. Amén. Darles vista a los ciegos. Ciegos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, o sea, los que no se ofenden de lo que estoy haciendo. Bendecidos son los que no se ofenden por lo que estoy haciendo. Porque muchos se van a ofender. Muchos se ofendieron en el tiempo de Jesús. Muchos se ofendieron con lo que Jesús estaba haciendo. Y muchos de los que lo estaban esperando a él, esperando el Mesías, se ofendieron. Muchos se van a ofender cuando tú llevas el Evangelio, cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Eso va a suceder. Amén. Y no solo se van a ofender los que están afuera, sino los que están adentro. Amén. Amén. Pero eso no puede pararnos de nosotros ir con la comisión Aleluya. que nuestro Padre Celestial nos ha dado. No Amén. podemos parar de llevar ese Evangelio de paz. Amén. Amén. Imagínate cuando los enfermos son sanados, trae paz a la persona. El que está enfermo no tiene paz. Amén. Pero usted lleva la sanidad, o le trae la sanidad, va a haber paz en esa persona. Aleluya. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, lo que ya había sido profetizado sobre él. Amén. Pero hay quienes se ofenden. ¿Qué podemos hacer? Seguir. Amén. Solo decirle a nuestro Señor que nos dé fortaleza, Aleluya. que nos dé valentía. Amén. La prédica pasada, ¿cierto? Que seamos valientes en lo que creemos, Amén. ¿cierto? Que seamos valientes en la fe. Entonces tenemos que seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús que nos envió. Amén. Jesús estaba cumpliendo su ministerio, predicando el Evangelio, sanando a las personas, destruyendo el trabajo del enemigo Aleluya. o las obras del enemigo. Eso es lo que hacemos, por eso tenemos tanta resistencia. Porque el enemigo es que está resistiendo. Jesús lo dio claramente quién era nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás es nuestro enemigo. Amén. ¿Okay? Y él va a resistir de muchas maneras él va a resistirnos. Amén. ¿Ok? De muchas maneras él va a resistirnos. Pero no podemos intimidarnos. Aleluya. Jesús no se intimidó. Amén. Los primeros discípulos de Jesús no se intimidaron. Amén. Nosotros tampoco los podemos intimidar. Así es. Tenemos que seguir. Amén. ¿Ok? Porque es un mandato que ha dado el Señor de llevar el Evangelio de paz, de predicar las buenas nuevas. Amén. Amén. No podemos sacar el cuerpo a los que ya han sido ordenados por el Padre. Es una desobediencia Amén. contra el Padre. No podemos ser desobedientes.
Escuche, Jesús dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones. Amén. Si Él fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. Y vamos a ser perseguidos por las mismas personas que el Señor nos ha mandado a que los rescatemos, que le traigamos el mensaje de paz. Pero tenemos que seguir adelante. Amén. Las persecuciones vienen de muchas maneras, de diferentes colores, de diferentes maneras, de diferentes lugares, pero va a venir. Amén. Va a venir. Amén. No sabemos quién es el originador de esas persecuciones, de esas tribulaciones, el enemigo. No nuestro Padre Celestial, no es el Espíritu Santo, viene el enemigo. Amén. Y él usa diferentes instrumentos humanos, diferentes. Tenemos que saber esto, lo que es claro. Amén. Amén. Jesús también fue llamado el príncipe de paz. Amén. Él es el príncipe de paz. Amén. Miremos en Juan capítulo 14. Gloria a Dios. En Juan capítulo 14, si hay, dígame. Amén. Vamos a leer el versículo 27 y el 30. Amén. Juan capítulo 14, versículo 27, el príncipe de paz, Jesús, nos dice aquí, la paz os dejo. Amén. Amén. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz del mundo es cuando, esto es lo que la paz que piensa el mundo, ¿cierto? El mundo piensa así de la paz, de cuando no hay nada está como agitado, no hay problemas, ausencia de problemas, que es difícil de que no haya problemas en este mundo. Pero la paz que habla Jesús es la paz de la confianza en Él. Amén. Así estemos en medio de la tormenta, hay paz en nosotros porque la confianza en Él, porque sabemos que estamos en Él. Amén. Y porque sabemos que Él cuida de nosotros, de que Él está con nosotros en el medio de la tormenta. Aleluya. Como dice el Salmo, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Amén. Aleluya. Cuando los discípulos iban pasando el lago, se vino la tormenta, pero Él estaba ahí con ellos. A veces estamos en el medio de la tormenta y pensamos que estamos solos, no estamos solos, Él está con nosotros. Él es el príncipe de paz. Y si creemos en Él, si confiamos en Él, en el medio de la tormenta podemos experimentar la paz que pasa todo entendimiento. Amén. Amén. Esa paz que pasa todo entendimiento. Amén. Estamos leyendo en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os doy, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. Si no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. ¿Sí? Porque va a haber tormenta. Va a haber tribulaciones. Va a haber persecuciones. ¿Sí? Va a haber problemas. No tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Amén. Cuando no hay miedo ni temor, cuando confiamos en Él. Amén. Pero va a venir situaciones. Él dice, no tenga miedo. Él mismo nos dijo que en el mundo íbamos a tener tribulaciones. Amén. Entonces, el versículo 30. Él es el príncipe de paz, ¿cierto? Amén. Mire lo que dice el versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces vemos Jesús el príncipe de paz. Aleluya. El diablo es el príncipe de destrucción, el príncipe de este mundo. ¿Y que hay en este mundo? Hay destrucción. Hay angustia. Hay enfermedades. Sabemos que eso no viene del Padre ni del enemigo. Amén. Hay masacres como las que escuchamos todo el tiempo. Eso viene el enemigo, eso viene el Padre. Amén. No viene Jesús. Aleluya. Jesús vino ¿qué? A destruir las obras
del enemigo. Y Él es el príncipe de paz. Él trajo el evangelio de la paz. Trajo las buenas nuevas. Amén. Amén. Aleluya. Él fue a la cruz por reconciliarlo, para reconciliar al hombre con el Padre. Eso es el evangelio de paz. Amén. Y nos han dado esa encomienda a nosotros. Nos ha dado ese ministerio de llevar el evangelio de paz. Va a dar el ministerio de reconciliación. Amén. Entonces Jesús vino a cumplir su ministerio, ¿cierto? El príncipe de paz, que trae el evangelio de la paz, las buenas nuevas. Él envió a sus discípulos con autoridad y poder a predicar las buenas nuevas. Aleluya. Y lo mismo que Él estaba haciendo, le dijo a sus discípulos que lo hicieran. Amén. Aleluya. Miremos en Lucas capítulo 9. En Lucas, usted ahí diga amén. Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2. Vamos, Jesús sanaba toda clase de enfermedades. Dice ahí toda clase de dolencias. En Lucas capítulo 9, versículo, vamos a leer varios versículos aquí. Empecemos el versículo 1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La autoridad que tenía Él. Amén. Él sanó enfermedades. Los demonios, cuando Él hablaba, los demonios huían. Entonces esa misma autoridad, ese mismo poder, se los dio a sus discípulos. Aleluya. Amén. Y el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios, o sea, el evangelio de paz, las buenas nuevas. ¿Okay? Y a sanar a los enfermos, lo mismo que Él estaba haciendo. Aleluya. Mandó a sus 12, a sus discípulos, a los que Él había entrenado, a los que Él estaba entrenando. Lo mandó con poder y autoridad. Amén. Sabemos que discípulo quiere decir seguidor disciplinado. Amén. Hacemos al versículo 5. Dice, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. Entonces vemos de que le dio autoridad. Como está llevando el mensaje de la paz, ¿cierto? El evangelio de paz y no recibe la paz, es su culpa. Nosotros le traemos el evangelio de la paz. ¿Usted no quiere recibirle? Nos sacudimos el polvo de aquí. Eso es como decir, no es nuestra responsabilidad. Nosotros le traímos, usted la rechazar. Amén. Ustedes lo rechazaron, ustedes lo rechazaron lo que nuestro Padre Celestial lo mandó a hacer. Aleluya. A traerle paz. ¿Sí? Entonces el testimonio contra ellos por el rechazo que le han hecho. Versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esos son los 12 que envió nuestro Señor Jesús a llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Aleluya. Imagínate, tú estás enfermo y te traen sanación, que eso es buenas nuevas. Amén. Eso es el evangelio de paz. Jesús los mandó. ¿Cierto? Lo que había sido profetizado sobre él, el ministerio que él estaba haciendo, le dijo a sus 12 discípulos, a los que él le había entrenado, hey, vayan a hacer lo mismo. Y ellos lo hicieron porque nos dice aquí la escritura que ellos regresaron con gozo. Dice, hasta los demonios nos obedecían, así mismo como a Jesús. Aleluya. Aleluya. Después sabemos que mandó a los 70, porque nos dice la palabra de Dios aquí, ¿cierto? Estaba propagando ese evangelio de paz, ¿cierto? Aleluya. En Lucas capítulo 10, los 70, con la misma misión, ¿cierto? La misma misión. Claro, son 12, son 70.
capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, otros. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Amén. Amén. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Otros 70, son otros. Y lugar donde él había de ir. Amén. Amén. Y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y usted no cree que necesitan obreros ahora? Amén. No, mucho. Amén. Pero son pocos los que quieren aceptar ese llamado. No estamos hablando de ministerio en específico. No estamos hablando, como le dicen a los ministros de pastor, evangelista, todos creyentes. Ese Amén. llamado para todos creyentes. Aleluya. ¿Ok? Para todos creyentes. Ese llamado para todos creyentes. Y aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Es verdad, sabía dónde lo estaba enviando. Como cordero en medio de lobos. ¿Ven? Aleluya, pasemos al versículo 5. En cualquier casa donde entré, primeramente decir, paz sea a esta casa. ¿Ok? Entonces, el evangelio de paz, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque él es el príncipe de paz, entonces esa misma paz se le dio a sus discípulos. Amén. ¿Ok? Llevan ese evangelio de la paz que aquí le traemos el evangelio de reconciliación, ¿cierto? Amén. Entonces, traía la paz a esa casa. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, o sea, el que reciba, vuestra paz reposará sobre él. Vuestra paz, la paz que tú lleves. Es importante que nosotros carguemos esa paz, hermano. Es importante que carguemos esa paz. Aleluya. Amén. Hay personas que llegan a un lugar y en vez de traer paz, traen es destrucción. Todo se vuelve un caos. Los hijos de Dios tenemos que llevar paz donde vamos. Amén. Porque la hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Dice, mi paz les doy, mi paz les doy. Amén. Amén. Versículo 6 del nuevo, Lucas 10, versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Amén. Amén. Le llevamos la paz, si no la reciben, se va con nosotros la paz. Gloria a Dios. Porque la rechazan, ¿cierto? Jesús sabía que iba a haber rechazo. No todos nos van a recibir con los brazos abiertos. Pero eso no significa que vamos a parar, ¿cierto? Amén. No vamos a parar. Así es. Este movimiento no para nadie, ¿cierto? Aleluya. Así no hay un coro que dice, este movimiento no para nadie, el movimiento del Evangelio de Cristo. Amén. Estamos hablando de denominación, estamos hablando de Cristo, Amén. estamos hablando del Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Jesús no vino a formar denominaciones, Amén. Él vino a formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Vino a llamar hijos y hijas al reino de Dios. Los hombres fue que se dividieron y empezaron a formar denominaciones y a pelearse entre ellos. Jesús nunca vino a formar denominaciones. Los discípulos, los primeros discípulos de Jesús tampoco formaron denominaciones. Antes Pablo reprendió cuando están que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo reprendió por el sectarismo. El cristiano pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. Pertenece a Cristo. Aleluya. Muchas personas dicen que pertenecen a muchas cosas, pero no dicen que pertenecen a Cristo.
no hablan de Cristo. Hablan con personas y yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal denominación, pero no dicen yo pertenezco a Cristo. Amén. No dicen yo pertenezco al cuerpo de Cristo. No dicen yo pertenezco al reino de Dios. No lo mencionan. Eso no le sale de la boca. Pero sí pertenecen, yo pertenezco al grupo de tal persona. Y entre más nombrado la persona, ellos sienten con más orgullo porque creen que han alcanzado algo. Pero de la boca no les salen que pertenecen a Cristo. Se avergüenzan de decir el nombre de Cristo. Hay unos creyentes que se avergüenzan de decir el nombre de Cristo. Es más fácil decir que pertenecen a la agrupación de cierto hombre que decir que pertenecen a Cristo. Hace varias semanas, creo, me presentaron a un hombre y yo que era pastor, algo así, y no me dijo ni nada. Lo primero que me dijo fue cuando me presentaron: yo pertenezco a la organización Estabulano. Y dijo que porque pertenecía a esa organización, él la había subido. Pero Cristo, nada. ¿De cuál es la misión que Cristo le ha dado? Tampoco. Solo que pertenecía a la organización de ese hombre. Como que nos hace más importante si perdemos la conexión de tal persona que pertenecer a Cristo. ¿Dónde estamos? En Lucas 10, ¿cierto? Amén. Pasemos al versículo 9. Amén. Dice la palabra. Y sana a los enfermos que en ella haya. ¿Sí? Jesús lo mandó con qué? Con poder y autoridad, de lo mismo que él había hecho, ¿cierto? Lo estaba haciendo. Amén. Lo mandó a los 12 y ahora mandó a quién? A los 70. Otros 70, dice. Otros 70. A otros 70, ¿cierto? Okay. Y sana a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Versículo 10. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por su calle, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Diciendo, sepa esto, que aquí vinimos. El reino de Dios vino a ti. Tú no lo recibiste. Amén. Jesús que te dice, fue que le dio estas instrucciones. Amén. Pero sabe esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vino a ti. Está cerca de ti. Vino a ti. El reino de Dios vino a ti. Así como a nosotros. Vino a nosotros. Amén. Y nosotros decidimos de entrar al reino. Amén. Tomamos esa decisión. Así es. Cada persona tiene que decidir. El evangelio de paz va a venir a tu vida. A la vida como ha venido la vida de nosotros, va a venir la vida de muchos. Pero la persona tiene que decidir si Amén. entra. O la persona tiene que decidir si recibe esa paz. Sabemos que muchos lo rechazaron y muchos lo van a rechazar. Pero eso no es culpa de nosotros, ¿cierto? Nosotros seguimos yendo, Amén. seguimos orando, seguimos Aleluya. intercediendo por las personas, nuestras comunidades, por algunos familiares que todavía no han entrado al reino, están resistiendo. Y por aquellos que dicen que están, pero están viviendo apartados, no están viviendo por el propósito de Dios. Por eso el propósito de cada discípulo de Jesús, seguimos orando por ellos. Y va a haber rechazo. Como dijo Pablo en una de sus cartas, porque les digo la verdad, ahora soy enemigo de ustedes. Antes me recibieron bienísimo, pero ahora soy enemigo de ustedes porque les digo la verdad. Estos que leímos ahí, los 12, los 70, los envió Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y lo envió con autoridad y poder, con su autoridad y poder. Amén. Amén.
Entonces también en Marcos, nosotros llamamos la Gran Comisión, ¿cierto? O sea, esto significa que todo creyente se le ha dado esta comisión Amén. de llevar el Evangelio de Amén. paz, de llevar las buenas nuevas, de hacer lo que los otros discípulos de Jesús hicieron, porque a todos se nos ha dado esa autoridad. Amén. Se nos ha comisionado. Entonces ninguno puede decir yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no soy profeta, yo no soy esto, lo otro, pero es que el creyente Amén. pertenece al cuerpo de Cristo, Aleluya. pertenece al reino de Dios. Usted tiene que escuchar ese mandato y ir y hacerlo. Amén. Aleluya. En Marcos 16 nos dice la palabra de Dios. Comencemos en el versículo 14. Amén. Marcos 16, versículo 14. Amén. Esto es después de la resurrección. Amén. Él ya fue y murió por los pecados del mundo para traer reconciliación al hombre con Dios. Fue resucitado el tercer día. Amén. Como dice la Escritura. Amén. Y se le apareció a sus discípulos. Gloria a Dios. Él vive. Amén. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Recuerda? Eran 12, ahora hay 11, porque digamos que Judas, lo que le sucedió a Judas, entonces quedaron 11. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Estamos en fe, hermanos. Amén. Estamos llenos de incredulidad por lo que hemos sufrido, por lo que hemos padecido, por nuestras necesidades, por las persecuciones o por lo que estamos rodeados. O por lo que hemos aprendido del hombre que nació este evangelio que Cristo le dio a sus discípulos. Como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, es un solo evangelio. Amén. También nos dice la Escritura que cuando Cristo venga, encontrará fe en esta tierra. Ok. Vamos en Marcos, Amén. capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Sabemos que muchos lo vieron resucitado a Jesús. Jesús después de la resurrección se le pareció como a 500. Hay mucha gente, ¿cierto? Muchos testigos, tantos testimonios. Y les dijo, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. La buena nueva, el evangelio de la paz. Amén. Amén. ¿A quién? A toda criatura. Amén. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condenación? ¿Cierto? La condenación para los que niegan este regalo de nuestro Padre Celestial de la salvación. Jesús condena, porque dice la palabra de Dios que el mundo ya está condenado. Entonces Jesús vino que a salvar al mundo. Él no lo vino a condenar, Amén. Él vino a salvar. Aleluya. Amén. Entonces, por eso se le lleva el evangelio de la paz. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que usted cree, Amén. las señales siguen a los que creen. En mi nombre, acuérdense, Él dio autoridad y poder para hacer estas cosas. Amén. Ese es el nombre de Jesús para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nueva lengua. Recuerde, cuando mandó principalmente a los 12 le dio esa autoridad. Amén. Echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Pero a 70, la misma autoridad. Ahora a los 11 y a los que creen por lo que prediquen los 11, le da la misma autoridad y poder.
¿sí? Porque creen. Aleluya. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen este evangelio, a los que creen, a los que prediquen estos 11, ¿cierto? A los que creen, a los que reciban a Jesús en su corazón, a los que creen, sea que esté para todos los creyentes. Amén. Amén. No hay discriminación aquí, para todos los creyentes, porque a los que creen. Porque le está diciendo aquí en versículo 15, y les digo, y por todo el mundo. Amén. Y predica el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, está todas esas criaturas, el que creyere todas esas criaturas, amén. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No hay que creen en esta denominación ni en la otra, hay que creen en Jesús. Aleluya. Amén. No hay que creer en este predicador y el otro maestro, el otro. No, el que cree en Jesús. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentó a la diestra de Dios. Recuerda, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo para que sigamos Amén. haciendo su voluntad en la tierra. Amén. Aleluya. Aleluya. Versículo 20. Y ellos saliendo, se fueron, escucharon, obedecieron. No se quedaron ahí sentados. Recuerda que ellos estuvieron mirando al cielo cuando los ángeles, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, y el ángel le dijo, ¿qué hacen ahí parados viendo hacia el cielo? El suyo subió al cielo, vayan a su trabajo. Estoy parafraseando. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, escucharon, obedecieron, no se pusieron a hablar como hace mucho. Oh, el Señor me dio esto, el Señor me dio lo otro, pero no van y lo hacen. Oh, tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo esto con el Señor. El Señor me dijo, pero no hacen. La pasan contando aquí, contando allá. Nos pasamos entreteniendo entre nosotros mismos, ¿cierto? En nuestras congregaciones. Los entretenemos con las visiones, con los encuentros de que tenemos con el Señor. Y los entretenemos para creernos más espirituales que los otros, más poderosos que los otros, pero no vamos y hacemos. Imagínense, los discípulos hubieran quedado y vamos a reunir, vamos a contar nuestra experiencia y no hagamos nada. Imagínense, nos reunimos todos los domingos, o cualquier día que ustedes reúnan, y hablamos nomás de nuestra experiencia, pero no vamos a hacer. ¿O qué hizo en el trabajo? En su empleo. No, pues yo no hablo allá porque no quiero. Entonces, ¿de qué le sirvió la experiencia? ¿De qué le sirvió que el Señor le mostrara? Y no fue capaz cuando hubo esa necesidad de hacer algo. Pero nos parece eso mejor, ¿cierto? Y nos entretenemos con eso en nuestras congregaciones. De cómo contamos. Está bien que usted comparta esas cosas para animar al otro hermano. Para que el hermano se anime que sí, que creemos en un Dios vivo. Amén. De que Él habla, de que Él muestra, de que Él guía. Pero no por algo para entretenimiento, porque sé que hay unos que lo hacen por entretenimiento. Y por creerse más espiritual que los demás. Pero hay que hacer, esto no se quedaron ahí, eso podía haber hecho un monumento ahí y quedarse ahí, ¿cierto? Pero ellos fueron. Ellos fueron. De pronto el Señor le está diciendo a algunos de ustedes, vayan y no han ido, hagan y no han hecho. Pero se pasan contando. El Señor me dijo.
El Señor me dijo. El Señor me dio esto y lo otro, pero no lo han hecho todavía. Pues el Señor no va a venir y lo va a empujar para que lo haga. Estos discípulos fueron. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ellos tuvieron que caminar, irse, o coger su burro, lo que sea, y fueron. Cuando el Señor nos dijo que fuéramos a Colombia, nosotros y fuimos. Amén. Sí, compartimos, pero fuimos. Amén. Imagínense si nosotros no hemos tomado la iniciativa. Mi esposa y yo hablamos y dijimos, ok, Señor Dios, que esta fecha tenemos que irnos, vamos. Tenemos que ir. Hagamos lo que podamos hacer nosotros en nuestro poder. Y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros vamos a alinear, vamos a ir. Amén. Porque ya dijo, Aleluya. ya puso fecha. Fuimos y volvimos. Aleluya. Y si se quedamos en otro lugar, vamos, Amén. donde quiera. Así es. Sigamos que hagamos esto y lo otro, lo hacemos. Porque no hay como la autoridad y el poder que nos ha dado se va a ejercitar si no vamos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Porque ahí también está la llave. Porque ahí es donde se mueve con su autoridad y poder. Recuerda cuando los discípulos fueron, el Señor que dice que estaba con ellos. Y aprobaba, ¿cómo aprobaba lo que ellos están haciendo? Con señales y prodigios. Amén. Marcos 16, versículo 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles, aquí está, ayudándoles. ¿Quién les ayudaba a ellos? El Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces ellos predicaban y el Señor confirmaba. Amén. Él es el que está ayudando. Aleluya. Si el Señor subió al cielo, ¿cómo les ayudaba? El Espíritu Santo. Amén. Es la gente Aleluya. de milagros, de poder. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿él qué hacía? El Señor, a través del Espíritu Santo, Él se movía a través de ellos. Iba, dice, el Señor ayudándoles y confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. Aleluya. Las buenas nuevas. Amén. El Evangelio de la paz. No cualquier palabra. Era lo que Él le había indicado que predicara. Así es. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque están haciendo su voluntad. Amén. Porque están llevando las buenas nuevas. Porque están predicando el Evangelio. Amén. ¿Cierto? Y ellos no están haciendo otra cosa diferente de lo que el Señor les ha mandado a hacer. Amén. Porque hay personas que quieren hacer su voluntad y quieren que el Señor confirme. Así no es. Hechos capítulo 1. Entonces, si queremos que el Señor confirme y ayude, tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Así es. Y no trate de hacer lo que el Señor ha mandado a hacer a otro. Haga lo que el Señor mandó a hacer a usted. Aleluya. Porque aunque por eso somos un cuerpo, ¿cierto? Cada cual, el Señor tiene su función. Cada cual tiene su función como el cuerpo natural. Amén. Así usted sea pastor, la otra persona sea pastor, el Señor le ha mandado a un lugar específico y hacer algo específico. Amén. Conforme a su voluntad y su verdad. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que este es Lucas. Ella había mandado, tratado, en las cartas, había mandado una carta anteriormente, ¿cierto? Porque aquí dice, en el primer tratado. O sea que había mandado una carta anteriormente. Dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Recuerda? ¿Recuerda cuando le dio el mandamiento al apóstol? Ya lo leímos. Sin embargo, él subió a la diestra de Dios Padre, le dio mandamiento y ahí subió a la diestra de Dios Padre. Y aquí vemos Lucas aquí en Hechos relatando eso, ese episodio. Amén. Entonces, le dio mandamiento a los discípulos y fue recibido a la diestra de Dios Padre. O sea que hay que seguir haciendo lo que Dios quisiera. Amén. Él no ha dicho pare, pero podemos parar. No podemos parar. Y ya nos dio, no te podemos esperar por autoridad, porque ya nos dio la autoridad y el poder. Y ya nos dio la comisión. Amén. Ya nos mandó. Amén. Hizo porque estas señales seguirán a los que creen. Amén. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea que él siguió manifestándose a los discípulos, apareciendo durante 40 días, aquí está, y hablándole acerca del reino de Dios. O sea que le siguió hablando. Se apareció por 40 días después de la resurrección, en diferentes lugares, de diferentes maneras, y le siguió hablando del evangelio del reino de Dios para que no se olvidara, recalcándole cuál era la misión, diciendo: la misión no ha cambiado, la misión es la misma. Amén. Yo ya pagué, ahora lleven este evangelio de paz a los otros. Van, declaren que Jesús, el Mesías, pagó por ello en la cruz, para que se haga reconciliación con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos de que el Señor los envió, les dio comisión, una misión específica. El Señor es claro. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando nos habla a nosotros, viene con la autoridad del Padre, con la autoridad de Jesucristo. No lo habla algo diferente. Amén. Y lo habla específicamente, con claridad. Amén. Amén. Para que entendamos y no haya confusión. Aleluya. ¿Ok? O sea, Jesús transfirió su autoridad y misión a sus discípulos. Aleluya. Amén. Las transfirió, que eso somos nosotros. Amén. Dice, esta señal sigan los que creen, nosotros creemos Amén. en Jesús. Porque escuchamos el Evangelio, ¿cierto? Nosotros creemos. La misión ha sido transferida a nosotros, los creyentes. La misma misión, seguir predicando el Evangelio de la paz, predicando la buena nueva, sanando a los enfermos, echando afuera demonios, Aleluya. destruyendo las obras del enemigo. Amén. Esa es nuestra misión, hermanos. A Jesús se le apareció por 40 días. Y sabemos que muchas personas dicen: Señor, si me apareció y me habló, ok, sigue hablando. Obedezca. Amén. Y el Espíritu Santo me dijo: obedezca. Porque si le habló, con eso viene la autoridad y el poder. Y Él va a confirmar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted es discípulo de Jesús, haga lo que el Señor Dios quisiera. Amén. No hay excusas. Él no dijo que iba a ser fácil, pero no podemos sacar excusas. Aleluya. Tenemos que orar como los discípulos de Jesús que oraron por de nuevo. También oraron por qué, para que le diera
claridad en hablar, que le dieras palabra. Pídale, debe palabra en esta situación, debe valentía en esta situación. Y Él le da. Amén. La palabra dice que pidamos con fe. Si pedimos con fe, recibimos. Y más si es para hacer su voluntad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.